Entre nuestro material pueden buscar nuestra página dentro de la página de la Universidad Jorge Tadeo Lozano como Observatorio de Diseño de Producto. Ahí pueden encontrar todo lo que tiene que ver con el observatorio, quiénes son los participantes y cuáles son nuestras líneas de observación. Como material tenemos múltiples entrevistas que los pueden encontrar en YouTube, entrevistas en lo que tienen que ver con nuestros temas de diseño, incluyendo pues el medio ambiente y la tecnología. Y tenemos una página de Facebook, Observatorio de Diseño de Producto, que también la pueden encontrar aquí, donde vamos a estar compartiendo todos y vamos a estar transmitiendo en vivo todos los eventos que tenemos como observatorio, y también todos los informes e investigaciones y documentos que estamos tratando de mostrar por parte de los estudiantes y de toda y los profesores que hacen parte también del Observatorio de Diseño de Producto. Entonces, bienvenidos a los ponentes y comencemos. Buenos días. Estamos en el evento de cierre de este semestre del Observatorio de Diseño de Producto y nuestros invitados Iván y Julián tocarán el tema de patentes, registros y pues aparte de eso una pequeña introducción a la electiva que presentará el siguiente semestre Tadeo Lab, donde pues se trabajarán todos estos temas que a toda la comunidad tadeísta, en especial a los diseñadores industriales, con el desarrollo de productos, identidades, marcas y demás, pues se podrán desarrollar. ¿Me presento? Ok. Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Julián David Rétega Ibáñez, yo soy el subdirector técnico de Capacitación, Investigación y Desarrollo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Muchas gracias por la invitación, tanto pues a la Universidad Jorge Tadeo Lozano como al observatorio y pues a Tadeo Labs, y eventualmente pues es cierto lo que mencionas, la idea un poco de esto es conversar sobre propiedad intelectual, por qué es importante la propiedad intelectual y sobre todo desde la academia, desde todos ustedes los estudiantes que están constantemente haciendo creaciones del intelecto humano, eventualmente cómo poder vivir de esas creaciones, cómo sacarles digamos el jugo y eventualmente todas las posibilidades que existen alrededor de esas creaciones y esos pues que habitualmente ustedes son creadores de contenidos de manera constante, cómo poder tener, digamos, protección desde el punto de vista jurídico, pero de una manera mucho más práctica. Es un poco eso. Iván. Gracias. Mi nombre es Iván Chaparro, soy profesor de la Escuela de Diseño de Producto y también del Tadeo Lab. Gracias a Joana y al Observatorio por la invitación. Yo trabajo en la línea en este momento de diseño de interacción. Siempre me muevo entre proyectos sociales y comunitarios y proyectos de diseño de interacción. Y en Tadeo Lab también visualización de datos. Y en todas las materias, digamos que uno se da cuenta que los límites entre el tipo de creaciones, entre géneros, también están muy difusos. Y eso hace también que la gente no tenga muy en claro cómo pueden proteger esas creaciones y cómo les pueden sacar provecho y demás. Así que pues preparé como unos ejemplos que son como más de carácter educativo, otros también como de juego, pero para mostrar como diferentes tipologías de creación que involucran multimedia, pues para que tengamos quizás una especie como de conversación al respecto. Te cedo la palabra. Buenos días a todos, bienvenidos al evento. La idea un poco del observatorio de crear este evento es poder discutir y responder ciertas preguntas que docentes, estudiantes, profesionales, investigadores tenemos sobre el derecho de autor, ¿no? En este momento es algo que está en mucho auge. Todos nos preguntamos cuándo proteger, por qué proteger, qué es lo que protegemos en realidad, qué pasa cuando yo quiero dar libre acceso, pero aún así necesito una suerte de instrumentos que protejan de todas formas mis derechos como creador. Entonces, para iniciar un poco la discusión, yo quisiera hacer la primera pregunta, un poco cada uno que me la pueda responder de su lugar. En el caso de Julián, como experto en el tema, como abogado, la pregunta es: ¿por qué es importante hacer el registro ya sea de marca o el registro de una pieza musical o el registro de una obra? Y lo mismo sería para Iván, pero ya desde el punto de vista de creador, ¿por qué para ti ha sido o no pertinente hacer un registro? Perfecto, gracias Joana. Tu pregunta es muy interesante porque además toca un punto esencial de la propiedad intelectual y es el registro. ¿Qué sucede? De manera general y para atender a tu cuestión, la propiedad intelectual se divide en varias ramas
entre esas la propiedad industrial y el derecho de autor. Son dos ramas totalmente diferentes. Lo que sucede con el registro es que el registro tiene una función distinta en cada una de estas dos áreas. En propiedad industrial, cuando hablo de propiedad industrial, hago referencia, por ejemplo, a marcas, a patentes, a diseños industriales, etc. Allí el registro es clave porque es de carácter constitutivo, es decir, hasta cuando yo no registre, yo no voy a tener protección jurídica por parte de eso. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? O de manera sencilla, que tú puedes hacer tu marca, pensar que es una marca, pero realmente desde el punto de vista jurídico no tienes ninguna marca. Entonces, si el día de mañana, no sé, alguien copia tu marca, tú no vas a poder defenderte desde el punto de vista jurídico porque nunca fue considerada una marca jurídicamente hablando. Eso es muy importante. Entonces, saber el registro, pues saber cómo registrar y hacer ese registro es clave porque el registro es constitutivo, es decir, constituye el derecho. Por otra parte, y la otra gran área de la propiedad intelectual, que es el derecho de autor y los derechos conexos, allí el registro tiene otra funcionalidad. ¿Por qué? ¿Qué protege el derecho de autor? Ya no estamos hablando de marcas ni de patentes, sino de obras artísticas, científicas y literarias, es decir, audiovisuales, imágenes, fotografías, videojuegos, software, música, esculturas, obras arquitectónicas, etc. Este tipo de obras se protegen desde el momento de su creación. Luego entonces el registro no constituye el derecho, no es constitutivo. Entonces en la práctica, ¿por qué es importante hacer un registro de derecho de autor? Porque si el día de mañana ustedes, no sé, tienen un audiovisual, tienen una obra fonográfica, una canción, una fotografía, y alguien usa esa obra sin su autorización, ustedes en principio pueden iniciar, digamos, un proceso pues, por infracción, pero entonces el registro aquí, la función que tiene es que, y esto sí es un poco más jurídico, pero es importante saberlo, porque ustedes son los creadores, el registro es declarativo. En estricto rigor jurídico es el medio probatorio idóneo ante cualquier autoridad judicial y eso les va a evitar muchos dolores de cabeza. También un punto importante para darle la palabra a Iván y no extenderme demasiado, ambos registros, como ven, tienen dos características muy diferentes y también es importante que sepan otra diferencia práctica. El registro en propiedad industrial, marcas, patentes, etc., es un registro, como es constitutivo, además tiene un valor asociado, tiene una tarifa a ese registro. El registro en derecho de autor es absolutamente gratuito, porque es declarativo. Además es el único registro del mundo que es gratuito. Y hacer ese registro les va a evitar muchos dolores de cabeza el día de mañana cuando ustedes estén en el campo profesional y alguien esté usando no sé, de su portafolio, alguna imagen, algún video, haga pasar por parte de ese tercero diseños que son de ustedes. A tener ese registro les va a evitar muchos dolores de cabeza y les va a permitir hacer valer justamente sus derechos. Gracias, Julián. Bueno, en este momento estoy creando unas combinaciones que tienen que ver más con diseño, interacción y música, y ahí sí es fundamental, yo lo he encontrado fundamental el registro de derecho de autor, en términos sobre todo de, pues digamos, del nombre del colectivo, del grupo, de la persona, sea solista o lo que sea, evitando también el tema de copia, pero también el hecho de que de la misma manera en la cual uno produce y valora el tiempo que uno invirtió en producir algo, y es muy fácil que una persona simplemente lo copie, pues también, digamos, tiene que ver con proteger evidentemente la creación. Esa creación también va del otro lado y es cuando, por ejemplo, uno interpreta obras de otro artista. Por ejemplo, así las modifica, evidentemente también pues hay que atribuir evidentemente los derechos. Y también lo que yo he usado mucho académicamente es el Creative Commons, que es al final es libre, es abierto, es accesible para todos y hay 4 tipologías. La que yo uso casi siempre es pues que haya una atribución con respecto al creador siempre que se utilice la obra, cualquier fragmento de ella, y que puede ser digamos difundida y usada todo lo que se quiera desde que no sea con fines comerciales y evidentemente la mayoría de los casos es con fines educativos o con fines sí, pedagógicos. Pues gracias por crear este espacio porque creo que hay una discusión muy grande, sobre todo en el mundo del diseño y pues conozco muy bien a Iván y conozco también a Julián. Tengo una pregunta, mi primera pregunta, y es cuando uno trabaja con comunidades y digamos uno dice, bueno, voy a hacer este proyecto con X comunidad, pero el proceso creativo involucra otra percepción de ideas para generar al final un producto colectivo, digamos, uno empuja el proceso,
pero cuando trabaja comunidades el resultado es colectivo. En esa medida, uno cómo registra y cómo involucra a las otras personas, o es necesario involucrarlas, o una cosa es el proceso, u otra cosa es el producto final. Ahí yo tengo como una confusión muy grande en cómo uno... ¿Quién es el dueño de eso? ¿Quién es el dueño? ¿Todos somos dueños? ¿Todo el mundo lo puede hacer? ¿O al final es el que empujó el proceso? ¿O existe un papel que define cuál es el rol de cada uno en una obra? ¿O una obra musical? ¿O un proceso colaborativo? ¿O en un proceso metodológico? Es algo que yo no tengo claro, y creo que pues todos nosotros acá nos enfrentamos en ese proceso. Entonces mi pregunta es, cuando trabaja una con comunidad, ¿quién es el que tiene quién es el dueño de la idea? ¿De quiénes son los derechos? Solo para aclarar, Carlos, para hablar de comunidad, cualquier grupo de personas, ¿verdad? Sí, cualquier tipo de persona. Ok, estupendo. Bien, esa es una muy buena pregunta porque hoy por hoy, y es una verdad innegable, pocas creaciones susceptibles de protección se crean de manera individual. Es decir, solamente que una persona participe en todo el desarrollo o creación de ese, digamos, de ese contenido es poco probable. Lo usual es lo que tú mencionas, que eventualmente durante el proceso de creación participen 2 o más personas, ¿de acuerdo? Dicho esto, desde la perspectiva, por ejemplo, del derecho de autor, que tú, por ejemplo, mencionabas temas musicales, audiovisuales, etcétera, aquí, ¿qué es lo que sucede? En principio, cuando participan 2 o más personas, jurídicamente existen 2 clases, 2 grupos. Eso se denomina coautoría, pero pueden ser obras en colaboración u obras colectivas. Las obras en colaboración, en las dos, ¿qué tienen en común? Que participan 2 o más personas, naturales o jurídicas, da igual. Lo que sucede es que en la primera, en colaboración, ese grupo de personas, lo que sucede es que la obra final o esa creación final, con independencia del porcentaje de los aportes creativos de cada uno, no se pueden separar sin que se destruya la obra, ¿de acuerdo? Eso, o sea, es un todo. En ese orden de ideas, ¿qué entiende la ley? Salvo pacto en contrario, se entenderá que todos son autores en igual proporción de los derechos morales y patrimoniales. Respondiendo a tu pregunta de manera concreta, entonces todos serían los autores o creadores y jurídicamente los titulares de derecho de esa obra. Es decir, correspondería a todos, y en ese orden de ideas, en el registro deberían decir que es una obra de ese tipo, en donde participaron todos. ¿Qué entiende la ley en el otro aspecto? Que puede también participar 2 o más personas, pero con independencia también de los aportes que se hagan. ¿Qué es lo que sucede? Hay una persona, sea natural o jurídica, que se encarga o se encargó de coordinar, dirigir, publicar, coordinar todas las actividades internamente. Si llega a haber esa circunstancia, la ley también entiende, insisto, salvo pacto en contrario, que esa obra pertenecerá los derechos morales a todos los quienes participaron, pero los derechos patrimoniales, que son aquellos que se pueden explotar, a través de los cuales se va a explotar esa obra eventualmente comercialmente hablando, solamente van a pertenecer o estar en cabeza de esa persona que coordinó, dirigió, administró, publicó, etc. Como que tuvo un papel o un papel de dirección al interior de esa obra. Entonces, en esas ideas, ¿qué pasaría? Se debería hacer el registro y aclarar muy bien que en ese caso solo hay una persona titular de derechos patrimoniales. Porque esto es importante en la práctica. Porque es que si yo estoy haciendo una obra colectiva y digo que es una obra en colaboración, lo que le estoy diciendo al Estado, al registro, es que si bien me pertenecían a mí todos los derechos, yo lo que estoy haciendo es compartiéndolos con todos. Cuando, por ejemplo, no era así. O al revés, que yo había pactado que yo iba a ser, no sé, universidad, empresa X, la titular de todos los derechos comerciales, y eventualmente lo registré mal, lo que estoy haciendo es diciéndole al Estado, y recuerden lo que hablamos del registro, es el medio probatorio idóneo. Le estoy diciendo al juez que yo fui a la autoridad nacional y registré una obra diciendo que todos podían explotarla, cuando no era así. Entonces, por eso es muy importante tenerlo muy, muy claro. Y también aclarar un punto. Yo dije, utilicé la siguiente expresión en ambas explicaciones: salvo pacto en contrario. ¿Por qué? Porque al final del día, que también suele suceder mucho en la práctica. Lo que les comenté es, si en ninguna parte dice nada, si no hay un contrato previo, un documento previo.
pero lo usual también puede darse es que haya un documento en que antes de empezar las partes digan, o todas las personas que van a intervenir, listo, yo voy a hacer esta obra audiovisual, este cortometraje, esta imagen, este videojuego, este software, esta aplicación, lo que sea, pero al final del día todos los derechos van a ser míos. Eso se puede hacer, pero toca que esté por escrito. Es importante que haya un documento, no tiene que ser un contrato excesivamente elaborado, pero sí un documento que dé claridad para que después no hayan problemas, porque es que lo que sucede es que en la etapa creativa o de construcción todos somos amigos, pero eventualmente cuando empieza la etapa de la explotación económica, ahí vienen los problemas. Usted no me dijo, yo no quería, usted por qué está explotando esto en Estados Unidos sin mi autorización, yo no le dije que usted podía hacer eso, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco eso, no sé. Gracias. Básicamente en el tema de trabajo con comunidades, respondiendo directo a lo que dice Carlos, pues digamos, yo he consultado con abogados que coinciden, evidentemente, pues es un tema técnico con Julián. Y una cuestión que creo que usted también hace y es muy atento a eso es simplemente comunicarle a todas las personas que la lógica de esa creación cuando es comunitaria, o yo por lo menos siempre lo hago así, no tiene ningún interés comercial, ningún tipo de posibilidad de usufructo como tal económico de esa vuelta, sino básicamente es solo un trabajo en el cual casi siempre tiene un carácter de pedagogía social, de concientización, de lo que se quiera, y si uno se pone a mirar de dónde viene el dinero, la mayoría viene de agencias de cooperación o de universidades. Y cuando uno trabaja en esos lugares, pues lo primero es que todas las personas estén absolutamente informadas del tipo de creación que se está haciendo y también que ellos se pueden retirar del proceso cuando quieran y también que ellos son los dueños del control de su imagen en cualquiera que sean los productos que se manejen. Entonces, por lo general, pues el tema es hacerlos conscientes a través de un documento firmado donde dice soy consciente que esto no tiene ningún interés comercial, que es de carácter educativo, que vamos a hacer una experimentación donde evidentemente iría más hacia la primera categoría que pone Julián y es de colaboración, donde no hay una autoría específica concentrada en una persona, sino está distribuido en todos. Y se me hace que es más, incluso más ético. Entonces, básicamente creo que nos pasa a muchos de los que trabajamos con proyectos comunitarios, es que uno lo hace desde una intención pues también digamos positiva, social, constructiva, lo que se quiera, pero pues uno con el tiempo se va dando cuenta de pues de los detalles legales y los va implementando. A mí me pasó en principio que yo comencé a trabajar con comunidades básicamente por un interés de trabajar con temas de participación ciudadana, con temas de concientización, también temas de género que ve uno, que es uno de los temas del laboratorio, del observatorio, perdón. Y pues básicamente con el paso del tiempo uno se da cuenta que evidentemente es absolutamente necesario para ellos y para uno, pues tener las cosas claras en términos de pues cuál es el lugar donde uno está parado en términos de la creación. Yo siempre comunico, como para cerrar la idea, que no tiene ningún interés comercial, que no se va a sacar ningún usufructo ni ningún tipo de publicación donde a uno le estén pagando por eso, porque de lo contrario lo lógico sería distribuirlo en partes iguales entre todas las personas. Pero como no hay ningún interés económico, es simplemente pues Creative Commons, como dije antes, y también saber que se tiene que atribuir pues evidentemente a todas las personas que participaron en esa cuestión. Yo lo que he hecho en los últimos procesos, pues para evitar los problemas en términos de que participaron 27 personas y la persona que citó esa obra en Kazajistán dijo, mire, este proyecto interesante en Colombia donde se hizo esto con una comunidad y tendrá que citarlos a todos. Por lo general lo que hago es constituir un colectivo y un colectivo en el que decimos, de este proyecto sale un colectivo donde los mismos líderes comunitarios son quienes evidentemente tienen el poder y la autoría y todas las posibilidades idealmente si uno trabaja con procesos sociales y comunitarios no debería permitir de alguna manera que haya como una necesidad de que esa comunidad dependa de una institución externa, de un agente externo, sino que ellos puedan seguir andando solos y que esa sea su sostenibilidad en términos de lo social, ¿no? No solo desde lo económico, lo medioambiental, sino una sostenibilidad donde los proyectos no se vuelvan como un paréntesis. Llegó alguien, visitó, se volvió una intervención, se fueron y ya la comunidad siguió en su cotidianidad, sino que se activen las redes locales y pues para eso casi siempre los colectivos que facilitaba constituir unos cuantos se encabeza de líderes comunitarios con proyectos que ya estén funcionando. Una última cosa es que también con eso uno evita, cuando uno tiene esas cuestiones claras, pues que también politicen los proyectos que uno está haciendo. Porque a veces le convienen elecciones al edil de turno y dice, mire, este proyecto social está muy chévere, lo hicieron unos pelados que hicieron música, instalaciones urbanas, esto me sirve. Y entonces también uno con eso se protege y le aclara a toda la comunidad que no hay ningún interés político ni económico en esa cuestión, sino hay un interés pedagógico e, insisto, de pedagogía social. Hola. Eh,
Pues mi pregunta va más un poco desde el ámbito académico, ¿ya? ¿Cuál es la distancia? Como que desde nosotros, o sea, desde mi posición como estudiante, como que en todos los talleres y casi siempre en todas las clases hemos tenido como como ese ritmo de crear y crear, de construir ideas, de a partir de sacar proyectos, y muchas veces de esos proyectos están como encaminados por ciertos intereses del profesor, ¿no? Como que el profesor también, como que desde su campo de disciplina, lo que se mueva más allá de ser profesor, como que también intenta circular como los proyectos que se desarrollen en clase hacia esos caminos. Entonces, como que, ¿qué pasa cuando, digamos, esas ideas que uno como que genera en clase también son usadas desde el profesor o sea, como insumo para lo que esté haciendo? O sea, ¿qué pasa cuando nosotros, cuando estudiantes, proponemos y proponemos, pero quizás solamente se queda un poco en ideas, pero entonces como que al estar solamente en ideas, como no sé si tenga esa protección como que debería tener, o sea, no sé si para esos momentos de creación también hayan como ciertos campos de derechos de autor, no sé, ciertas normas que lo respalden por ser parte de la academia, o sea, no sé tampoco hasta qué punto por estar inmerso en esta idea de academia, bueno, por estar inmerso en este tipo de academia, como hasta qué punto me pertenece ese proceso que yo he ideado, ese proceso que he generado, o si simplemente porque no he llegado como algo ya tan súper, digamos, no sé, como un punto de desarrollo, o sea, hasta qué punto de desarrollo debe tener el producto, la idea, para que yo la pueda sustentar y la pueda decir esto es mío, o simplemente se queda como desde el... ¿Cuál es su nombre? Angélica. Angélica. Yo puedo complementar Por favor, algo Carlos. de Angélica. ¿Y qué pasa cuando termina un De proyecto? pronto si tratamos de hacer algo y es como esto se está reproduciendo en streaming, el micrófono, si no la gente queda loca, no sabe la pregunta. Pero entonces si quieren usemos este, me parece. Que los otros Yo quiero conectar con Angélica. ¿Y qué pasa con un proyecto que se desarrolla en la universidad y viene alguien y lo quiere comprar? O sea, hay un prototipo dentro de... Entonces, creo que hay dos ideas. Una idea que no está desarrollada en la universidad y lo coge un profesor u otra persona. Y otra, una idea que sí está desarrollada, ejemplo tesis, y alguien la quiere comprar. Buenas preguntas. Bien, frente a la primera, bueno, en derecho, de una vez, no obstante, voy a responder las inquietudes. En derecho pasa algo, que si me cambian una coma del ejemplo, cambia la respuesta. Bien, y yo voy a intentar ser lo más general e integral en las respuestas. Frente a la inquietud de Angélica, tú tocas un tema absolutamente importante en la propiedad intelectual y sobre todo en el derecho de autor. Y utilizaste mucho, bueno, ¿qué pasa cuando están no sé, surge una idea y están en clases, de pronto la idea no se materializa? ¿Cuál es el punto de definición respecto de en qué estado ya se va a proteger, etcétera? Y utilizaste reiteradamente la expresión idea. Y eso me lleva a una aclaración importante. Y por eso digo que es el punto esencial del derecho de autor. En Colombia, las ideas no se protegen. En Colombia y en ninguna parte del mundo, no piensen que Colombia por ser un país, no, es que en ningún país del mundo las ideas se protegen. Esa es la gran premisa de la propiedad intelectual y en concreto del derecho de autor. Las ideas no se protegen. Lo que se protege es la exteriorización de las mismas. Para ir al punto de tu pregunta, una respuesta concisa, es en qué punto se protege cuando eso deje de ser una idea, deja de ser un proceso, una metodología, lo que sea, y ya está materializado. O sea, jurídicamente solamente va a haber protección en el momento en que se exteriorice esa idea. La decisión, esto es un tema legal, pero la decisión andina 351 del 93, su artículo 4 establece objeto de protección. La protección de la presente decisión recaerá sobre las obras artísticas, científicas y literarias, hasta ahí, lo que hemos hablado, siempre y cuando se puedan reproducir o divulgar por cualquier forma, conocido o por conocer. ¿Eso qué quiere decir? Las ideas no se protegen. Lo que se protege es la obra artística, científica o literaria, siempre y cuando, uno, se pueda reproducir o divulgar. Para que se pueda reproducir o divulgar, implica que esté exteriorizada. Es decir, si tú dices, quiero hacer una obra audiovisual, tú me cuentas acá, quiero hacer una obra para el proyecto de la clase, quiero hacer una obra audiovisual, un cortometraje de tales características. Eso es una idea. Cuando ya la materialices y me digas, Julián, acá está el cortometraje, ahí ya tiene protección. Antes no.
cuando ya está la versión final. Así sea una versión final beta, por ponerlo en términos, ahí ya tendría protección, pero cuando ya hay una exteriorización, antes no. Y eso es usual, y eso, bueno, dice, siempre y cuando sabe reproducible o divulgarse, y luego dice, por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Eso es absolutamente interesante, porque el legislador no suele tener esa técnica legislativa, y aquí qué es lo que estamos diciendo es, a mí me da igual cómo haga usted el cortometraje, o la obra fonográfica, o el dibujo, o los planos, me da igual. Lo que yo quiero es que usted lo exteriorice. Si usted lo hace en papel, perfecto. Si lo hace en, no sé, en programas digitales, perfecto, pero exteriorícelo. Que yo lo pueda reproducir y divulgar sobre cualquier medio conocido por conocer. Un ejemplo clásico, obra artística graffiti. ¿En dónde está el graffiti? Suele ser una pared. Y ahí se protege, porque ya está exteriorizado. Antes no. Antes alguien puede decir, no, pues yo quiero hacer un graffiti de determinadas características, con X colores, con tal mensaje. Estupendo. Pero es una idea. Exteriorízalo. Y eso me lleva, para ya cerrar tu punto y seguir con las de Carlos, que es muy usual, y yo creo que más de uno ha utilizado esa expresión o la ha escuchado, y es, fulano me robó la idea. Fulano no le robó nada, porque las ideas no se protegen, luego no hay infracción. Si quería que fulano no exteriorizara su idea, pues sencillamente no le debió contar. ¿Para qué le contó? ¿De acuerdo? Cosa distinta, eso es de manera general. Ahora, Carlos, y tú también introducías al final otras variables, y es, ¿qué pasa si está al interior de una clase? Bueno, ahí no pasa nada porque eventualmente puede ser una idea común, pero eventualmente quien la va a materializar es el alumno, y se protege la creación respecto de la persona que la creó. Tú mencionabas, en el ejemplo que tú me ponías, el rol del profesor era de director, de dirigir, de coordinar, pero ahí en estricto sentido él no sería el titular de derechos, la obra sería tuya. Pero una vez, siempre y cuando se exteriorice. Las ideas no serán de nadie. Él te puede decir, mire, yo soy experto en este campo, lo que tú decías, si él es experto en cierta disciplina, pues va a tener ciertas recomendaciones, y esa es la labor de un tutor, de un profesor, coordinar, dirigir, pero no por ello lo vuelve autor, salvo que él directamente participe. ¿De acuerdo? Él tiene un contrato de prestación de servicios con la universidad o contrato laboral. Tú lo que estás haciendo es un servicio de educación distinto, tú estás creando, estás haciendo otra, no tienes un contrato, no hay una subordinación ahí, ¿de acuerdo? Con el tema que mencionaba Carlos, ahora, decía, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya la obra está creada y, por ejemplo, la quieren comercializar, pero se creó al interior de la universidad? Eso es una muy buena pregunta en el siguiente sentido, y es, la universidad ¿qué es lo que pasa? Digamos, ahí depende, pero si es un trabajo, por ejemplo, una tesis, creo que mencionó, si es una tesis, eventualmente la tesis ya está exteriorizada, de manera, digamos, si se quiere una versión inicial, pero por lo menos ya hay una exteriorización, sea a través de un documento escrito, sea a través de un prototipo, etcétera, pero ya está exteriorizado, entonces ahí ya hay protección. Y esa protección, al ser una tesis, va a recaer sobre el alumno o los alumnos que participaron. El director de tesis en principio no tiene derechos sobre la obra, ni la universidad en principio. ¿Por qué digo en principio? Porque la universidad eventualmente, y es usual que lo hagan distintas universidades, eso depende, no es que sea ilegal, de hecho es algo totalmente posible, y es que muchas universidades, dependiendo del tipo de tesis, a veces dicen, fírmeme usted una licencia que me permite utilizarla, o fírmeme una cesión de derechos en el cual usted me permite explotarla. Generalmente cuando uno se gradúa, firma esos documentos. Y básicamente le está autorizando, en esencia, a la universidad a explotarla. Si eso es así, no habría problema y la universidad podría explotarla de manera ulterior, bien sea a la mano del mismo grupo de estudiantes o estudiantes, o no, dependiendo de cómo haya sido ese permiso. Eventualmente también podría llamar al estudiante y decir, mire, me acaban de contactar de X empresa, quieren realizar, no sé, llevar más adelante esa tesis que usted tenía y contactarlo y hacer un contrato, pero ahí fíjense que entonces ya no habría una condición de estudiante, sino habría otro tipo de relación, no sé, pueden contratar al estudiante para que trabaje medio tiempo, o la misma empresa contrataría al estudiante, dependen, habría muchas variables. Digamos que ahí el panorama es muy grande, y bueno, no me quiero extender ahí, pero ahí también, por ejemplo, hay un tema legal que se llama las spin-off, que básicamente son empresas que se crean al interior de las universidades enfocadas a explotar, por ejemplo, un proyecto determinado. Ahí lo que pasa es que la ley permite que se cree la empresa desde la universidad, pero luego digamos, se aparte de la misma universidad, toda vez que la universidad en principio
no está constituida para hacer empresas, sino para formar. Entonces, eventualmente, hay una ley de spin-off que permite hacer proyectos de comercialización, también podría irse por ahí. Y ahí ya, por ejemplo, también participar el docente o director de manera activa, pero ya no como docente ni profesor, sino como socio de un proyecto. ¿De acuerdo? Es un poco eso de manera general. Bueno. Gracias. Yo tengo como una pregunta, digamos, entiendo la pregunta angélica, en la medida en que uno en qué momento encuentra el límite, sé que eso es difícil de estipularlo, pero uno dónde encuentra el límite de pensar que algo ya está exteriorizado, porque nosotros vivimos exteriorizando, nosotros hacemos bocetos, dibujos, modelados 3D, puede que el producto no esté, pero mi pregunta es en dónde está el límite en el caso pues, de las creaciones, digamos, de diseño industrial. En el caso aquí que estoy tratando de hablar como del caso de la música, lo que sucede también es que uno, por ejemplo, toma una pieza de alguien, como un ejemplo que les podría mostrar, pero le hace una variación. En el caso, por ejemplo, de composiciones nacionales, como hay que tener la autorización de Psycho Asimpro si uno hace la pieza tal cual. Si uno ya la modifica radicalmente, uno ya puede decir que es evidentemente inspirado en el artista tal, pero siempre dando los créditos. Pero la pregunta en este caso va, sé que en el derecho, pues evidentemente es un tema técnico, pero ¿en dónde están esos límites? De cuándo está exteriorizado y cuándo no, porque el estudiante puede decir, sí, es que yo lo exterioricé, mire mi bitácora, mire mis bocetos, mire los videos de comprobación, pero no salió ningún producto, quedó como en semiproyecto, por así decirlo. Gracias, Iván. Esa es una buena pregunta también. Y de hecho mencionó varios temas. Entonces, puntualmente, frente al tema de los límites, claro, en derecho también no se puede generalizar mucho en el sentido en que cada caso es diferente. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Usted me dice, bueno, el proyecto final va a ser, ejemplo, no sé, un video musical, una obra audiovisual musical. Entonces usted me dice, hay varias etapas que ya hay exteriorizaciones. ¿Cuál sería el límite, cuál sería la diferenciación o ese punto en donde ya diría que hay protección? Gracias. Lo que sucede es lo siguiente. Si su proyecto final es una obra audiovisual, en tanto y cuando no tenga esa obra audiovisual terminada, no se le va a proteger eso. No obstante, todos los documentos o creaciones previas sí se van a proteger. Me explico. Si usted me dice, no, es que yo de manera parcial tengo el guión del video, entonces le protege el guión, no el video, porque pues, sería impensable protegerle algo que no sea exteriorizado. Entonces, desde la perspectiva jurídica le dirán, perfecto, Iván, yo a usted le protejo el guión del video. Y en ese orden de ideas, si Angélica desarrolla o crea un video que tenga su guión, usted sí va a poder decir que hay una infracción de su guión, no de su video, porque no existió, pero sí por lo menos de su guión. Y usted podría probar que eventualmente Angélica, que te ponga de ejemplo, pero tuvo acceso a su guión. Y en virtud de eso, se apropió de su concepto. Usted podría irse por ese lado, pero fíjese que entonces ahí, por ejemplo, sería en ese caso, pero usted también podría decir, no, es que yo ya tenía el audiovisual, lo que pasa es que, o sea, la obra audiovisual ya creada, pero me faltó hacer la sincronización, musicalizarla. Entonces, eventualmente, perfecto, usted va a tener protección del video hasta donde haya hecho. En este caso, hasta previo a la sincronización musical. Entonces, en la etapa, eso es lo interesante del derecho de autor, que si bien protege la exteriorización, lo cierto es que, si bien no ha llegado hasta ese punto final, lo cierto es que sí se van a ir protegiendo como esos, si se quieren pensar, entregables, se pueden ir protegiendo, pero siempre el contenido del entregable. Entonces, si usted lo que hizo fue una obra literaria guión de un video, lo que se va a proteger es eso, la obra literaria guión del video. Nunca el video, porque el video no existió. Es un poco eso. No sé si... Ah, vale. Entonces, por eso depende también, por ejemplo, con el tema de aplicaciones de apps o algo así. Antes de desarrollar el código fuente, ustedes pueden hacer, no sé, un manual de lo que quieren desarrollar y eventualmente ir construyendo a través de entregables eso. O eventualmente, no sé, ustedes pueden decir, mire, yo voy a crear una serie, una historieta animada en tal sentido, entonces esos son los personajes, ustedes pueden ir protegiendo esas primeras imágenes antes de tener toda la obra terminada. O ustedes dicen, mire, yo voy a escribir un libro, pero además va a ser un libro con imágenes y va a haber diseño gráfico, entonces, no sé, Iván va a escribir y Angélica va a dibujar. Entonces, en la medida en que no se hayan unido las dos, las imágenes y la obra literaria, pues no va a existir el libro animado, pero entre tanto se podría ir protegiendo su obra literaria novela y entre tanto los diseños o dibujos, perdón, que haga Angélica. ¿De acuerdo? Es un poco eso.
Eh, yo tengo otra pregunta y es, voy a hacer como una analogía del mundo de los remixes, ¿no? Como el mundo de los remixes a mí me han llamado mucho como la estructura de los remixes en términos musicales e Iván lo tocaba como un poco. Si hacemos remixes en el mundo del diseño, si hago un remix de un proyecto de Angélica, para seguir con los ejemplos, ¿qué pasa con los derechos de autor? Bueno, sin ánimo de adelantarme a la futura clase. Mentiras. Pero bueno, en esencia, ¿qué es lo que sucede? El derecho de autor se divide en derechos morales. Hay dos prerrogativas, derechos morales y patrimoniales. Para ir solo al punto de su pregunta, dentro de los derechos patrimoniales hay un derecho que se llama derecho de transformación, que en esencia es autorizar o prohibir la modificación de la obra original. Eso le compete a quién? Al titular de derechos, en este caso Angélica. Entonces Angélica tiene la obra original. Entonces, ¿qué pasaría? Usted, Carlos, le diría, bueno, paréntesis, la premisa general de la propiedad intelectual y sobre todo el derecho de autor es, cualquier uso que yo vaya a hacer de una obra de la cual yo no sea ni autor ni titular de derechos, debo pedir autorización a quien le corresponda de manera, ojo, previa y expresa. Es decir, ¿a qué voy? Que si usted hace el remix sin pedir la autorización, sino de manera posterior le pide, usted ya estaría inmerso en una infracción. Y Angélica lo podría demandar. Y con altas probabilidades de ganar. Porque nunca hubo la autorización previa y expresa. Ahora, si se hace de manera previa y expresa, ¿qué pasaría? Que usted le tendría que decir, mira Angélica, vi su tesis, vi su, no sé, vi su blog, vi su lo que sea, y hay un proyecto interesante, me gustaría hacer una especie de remix con determinadas características. ¿Me autoriza? Angélica tiene dos opciones. Sí, caso en el cual le dirá sí y va a costar tanto. Y usted haga lo que quiera. O no, y ya. Y si usted lo hace, pues estaría aún en el mismo escenario inicial, infracción. Ahora, si lo autoriza, eventualmente usted, ahí lo ideal es ser muy precisos en cómo va a transformar esa obra original. Porque ¿qué es lo que pasa? Ese remix que usted menciona en el mundo jurídico se denomina obra derivada. ¿Y cuál es el detallito de la obra derivada? Que una obra derivada a su vez tiene nuevos derechos morales y patrimoniales. En esos casos usted sería el autor o titular de derechos de esa obra derivada y Angélica de la obra original. Angélica no podría explotar nunca su obra derivada y usted no podría explotar nunca la obra original de Angélica. Pero usted sí según lo que hayan acordado, le debería, pues, en los términos de la autorización, si Angélica le dijo, bueno, yo le autorizo hacer esa obra derivada, pero usted me va a dar el 5% de la explotación comercial durante 20 años, posible. O me va a dar ya, porque yo no sé si eso vaya a ser un éxito, me va a dar ya 20 millones de pesos. O le doy autorización y gratis. También es válido. Pero el tema con el derecho de autor y estos derechos de propiedad intelectual interesante es que el derecho de autor es el salario del creador, es la manera en que ustedes van a explotar sus obras, sus creaciones y contenidos. Esa es la manera en que ustedes pueden vivir y explotar esas obras, porque en la medida en que tengan conocimiento de esto, lo importante es eso. Ustedes eventualmente, no sé, puede que les salga un contrato cada cierto tiempo, pero si no, pueden explotar las creaciones que ya han hecho previamente. Y el buen conocimiento del derecho de autor les daría esa posibilidad de monetizar todos esos contenidos de una manera inteligente y eficiente. Es un poco. Bien. Digamos que una de las cosas que me encargó también Joana era mostrar algunos ejemplos justamente. Yo tengo dos ejemplos que son remixes tal cual. El primero es como empecé una banda con unos amigos, con un ex estudiante de acá y otro amigo. Y dijimos, bueno, empezamos a generar canciones y un día mi amigo llega y dice, ¿por qué no hacemos un cover como es una versión de tal canción? Y a mí no me gustaba hacer covers, pero él un poco me convenció diciendo que de la misma manera que cuando uno dibuja, uno primero practica el realismo para después encontrar su estilo, que uno tiene que estudiar la obra de alguien que es muy pilo. Yo dije, bueno, y nuestro grupo es de música, como remixes con música colombiana, y le dije, bueno, hagámosle. Teníamos mucho tiempo eso, como versiones de esas canciones, hasta que en un momento ellos querían hacer un video. Le consulté a mi amigo el abogado y él me decía, básicamente usted necesita una autorización expresa si lo quiere publicar y aclarando evidentemente usted por qué lo hace y demás. Entonces nosotros hicimos una cuestión diciendo, somos una banda, tenemos estas características, lo hacemos como ensayo y también con digamos, un carácter pedagógico,
y no vamos a, es simplemente un ejercicio, queremos hacer un video con tales características. Se demoró bastante tiempo el proceso, no teníamos ninguna intención particular de publicarlo, hasta que por fin nos llegó la carta diciendo sí, el titular de los derechos de la obra les dice que lo pueden hacer. Entonces, básicamente lo que hicimos fue una primera canción, una versión de una canción colombiana, y después a mi amigo se le ocurrió hacer una versión de una canción gringa, digamos. En ese orden de ideas, pues evidentemente el proceso ya era mucho más complejo y nosotros simplemente lo hicimos para nosotros como un experimento, pero nunca lo publicamos. Está publicado, digamos, como decir, de manera privada en un Drive, pero nadie puede acceder a eso si yo no le doy el link. ¿Sí me explico? Entonces es como un ejercicio personal. Pero evidentemente, para evitar líos, yo no publico eso en ninguna plataforma abierta. Creo que les puedo mostrar un pedazo de los dos videos, no sé si... Este es el de la banda que les dije que es como 3 personas. Guitarra, por favor. Es que cariño también va, pero puedo componer acá afuera, por favor. Creo que todos conocen la canción colombiana. Y pon mi guitarra que está. Hola, lápiz. 1, 2, 3, 4. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del bar. Básicamente el sonido está como muy maluquito, entonces lo corto. Esta pieza lo que hicimos básicamente, lo que sí registramos fue el nombre de la banda, que se llama el Maui, y evidentemente en esta tenemos que tener la autorización del titular de los derechos de la pieza original, del maestro José Barros. Y en este caso pues se demoró mucho tiempo, al final tenemos ese video guardado y lo publicamos en YouTube. Este otro, que supongo que también va a sonar reventado, sí es una pieza de una canción que era tan complejo el proceso que dijimos no gracias, dejé así. When you get older, plainer, saner, will you remember all the day we came from? Burning like embers, falling tender, long before the days of no surrender years ago. And will you know? Smoke and if you got him, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise up and sorry to all the things I've lost to you. Si ya se chifla por los bajos. Creo que está reventado son los bajos, así que animamos. No, básicamente, mi pregunta también tiene que ver con el tema de muchas veces uno hace experimentos de carácter pedagógico que implican copiar algo. En el caso, por ejemplo, del diseño, uno puede poner en una etapa inicial como de la formación básica del estudiante a que se copie un diseño o se copie una creación. En ese orden de ideas, ¿qué sucede con ese tipo? ¿Puede, digamos, se registrar algún tipo de infracción si evidentemente se deja claro que es con fines académicos o qué opera ahí?
Bien, muchas gracias, Iván. Sí, bueno, hay varios escenarios que se me ocurren, pero a grosso modo pues podría comentar lo siguiente. En principio esa utilización, más que es que la palabra copia, pues bueno, desde mi punto de vista es muy dura, pero esa utilización o ese uso sin previa autorización de alguna obra, si bien en principio estaría inmerso en una infracción, consecuente pues con lo que les acabo de comentar, lo cierto es que existen ciertas limitaciones y excepciones que básicamente son situaciones en las cuales yo puedo hacer ese uso sin pedir esa autorización previa expresa en ciertas características, y eso quién me lo dice la ley. Una de esas limitaciones y excepciones es cuando se utiliza la obra con fines académicos. Cuando es con fines académicos hay que mirar muy bien, porque a veces las personas dicen, no, esto es con fines académicos, cuando es a todas luces evidente que no lo es. O sea, no por el hecho en que se haga en una universidad quiere decir que es con fines académicos. Partamos de esa base. Pero sí, la mayor parte de esas utilizaciones pueden ser susceptibles de estar inmersas en esa limitación o excepción. Entonces, en ese orden de ideas, no pasaría nada con ese uso que se haga. Por ejemplo, en el segundo caso que usted me decía, de pronto en clase se pone, bueno, para practicar realicen este diseño o hagan su versión de esta imagen. Perfecto, ahí no habría inconveniente alguno, porque ahí sí se entendería un poco que estarían frente de esa limitación excepción. Pero lo que no puede suceder, o donde digamos ya, para de pronto con su pregunta anterior, ¿dónde estaría el límite? Pues en primer lugar, eso lo define un juez. Ahí sí, el tema de infracciones siempre lo define un juez. Pero yo le podría dar algunas recomendaciones, y es, por ejemplo, uno, cerciorarse siempre que se haga con temas realmente académicos, y dos, que este suele ser un mito que está bien que se rompa ahora, y es el hecho que se haga con fines comerciales o no es irrelevante para el derecho. Entonces, porque a veces esa suele ser la defensa de muchas personas, y es, no, es que yo lo hice en la universidad y además es gratuito. No importa, de hecho es peor. Porque claro, ¿cuál es la excepción? ¿A qué va encaminado? En que yo, titular, podría estar explotando la canción La Piragua, por ejemplo, y usted lo que está haciendo es dándosela a los usuarios de manera gratuita. Entonces, ¿qué va a preferir un usuario desde el punto de vista económico? Pues acceder a lo gratis. Yo para qué voy a descargar eso en Spotify o lo que sea, o para que vea el concierto si puedo utilizar, puedo poner YouTube y poner su canción. Entonces realmente, y peor si es gratuito, porque entonces diría, bueno, usted no está sacando un provecho económico, pero eso no lo exime a estar en una infracción. Obviamente no es el caso, pero lo que hoy sería eso. Ustedes podrían decir, no, es que, no sé, un estudiante que haga el diseño en la clase y luego salga a vender camisetas con esa imagen estampada, eventualmente ahí diría uno, hombre, ya es otra acción, ya es otro uso, y está de pronto excediendo la limitación que se le había dado jurídicamente, pues desde el punto de vista legal. Entonces hay que mirar pues es caso por caso, pero entonces, en principio, retomando su pregunta, hay situaciones en donde desde el punto de vista académico están amparados. Y es un poco, digamos, una invitación a ponerse en los pies del creador. Es decir, ¿a ustedes les gustaría que existiese en una universidad alguien explotando sus creaciones sin autorización? La respuesta va a ser no. Claro, pueden dar la autorización gratuito, perfecto, que fue en su caso, perfecto, háganlo, es posible hacerlo, pero seguramente hay muchas personas que dirán, no, yo soy fiel a que invertí mucho tiempo en eso y yo realmente sí espero que me dé una compensación o me reconozca algún lucro para utilizar la obra. Entonces hay que mirar porque es cada caso, entonces, y es una situación más compleja. Pero a grosso modo sería eso, hay situaciones en donde eventualmente se pueden utilizar. El otro ejemplo es la segunda canción que usted nos decía. Hay una limitación que es usos privados, y es eso, básicamente un grupo de amigos que quieran hacer un cover y dicen, oiga, pues hagamos esto, si bien puede ser una transformación de la obra original, eso es un cover, lo cierto es que pues no lo vamos a montar en un fonograma, no vamos a hacer a venderlo, yo no lo voy a subir en redes sociales, entonces no hay problema, es un uso comercial permitido, perdón, un uso privado permitido, digamos. Julián, con el tema de la literatura me encontré en un momento, pues hace un tiempo, que después de cierta, digamos, cantidad de décadas, por así decirlo, un tiempo considerable, las obras pasan a ser patrimonio de la humanidad y uno las puede, digamos, pero sé que es bastante tiempo, pero ¿cómo opera eso en el caso de la música, en el caso del derecho colombiano? Es decir, si uno coge una canción por allá de los años 1600, ¿cómo operaría ahí la vuelta? Esa también es una pregunta buena. Lo que sucede es lo siguiente. La propiedad intelectual en general, en cualquiera de sus ramas, tiene un periodo de tiempo. Después de culminado ese periodo de tiempo, que sería el término de protección, pasa a ser más que
patrimonio de la humanidad, lo que pasa jurídicamente se denomina es de dominio público. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona puede hacer uso de esas obras sin autorización y puede hacer cualquier tipo de transformación, sea con fines comerciales o no, o lo que sea. Pero claro, hay que tener en cuenta el tiempo. Perdón. Y eventualmente en derecho de autor, frente al tema que usted menciona, de las obras que usted mencionó, les digamos, cobija el mismo periodo de protección que para el caso colombiano, cuando es una persona natural, es la vida del autor más 80 años, y cuando es una persona jurídica son 70 años. Si se transcurre ese periodo de tiempo en cualquiera de las dos situaciones, ya yo puedo hacer uso, pero ojo, de esa versión. Porque me explico, ¿qué podría pasar? Eventualmente poder utilizar, no sé, la canción La Piragua, pero eventualmente yo no podría utilizar su versión, tendría que utilizar, porque usted esto cuando lo hizo hace 2018, hace un año, entonces ¿qué pasa? Desde el momento de su creación más 80 años, esos son unos 120 años bajito, pero entonces yo no podría utilizar su versión, su cover, sino tendría que utilizar la versión original, eventualmente creada por el maestro, no sé qué, ahí sí se cumple el término. Entonces un poco eso es de mirar los términos y eso aplica para, para cualquier tipo de obra en Colombia. La vida del autor más 80 años. ¿Y por qué es tanto? Porque es que el derecho espera, e insisto, en que todos los creadores de contenidos o de creaciones susceptibles de protección por derecho de autor puedan vivir de sus obras toda su vida e incluso, como hace parte de su patrimonio, sus herederos puedan vivir de la explotación de la obra de sus padres. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, Julián, Iván, Angélica y a todos los presentes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hay miles de preguntas más, seguramente. A mí se me ocurren muchas y a cada uno de ustedes como creadores, como diseñadores, como artistas, etc. En realidad esto es un abrebocas para una asignatura que vamos a abrir el próximo semestre que se llama Super Rights. Estará abierta a toda la universidad, la pueden ver los estudiantes de todas las facultades, ya que en este momento todos nos hemos convertido en creadores y generadores de contenido de alguna u otra manera. Entonces, todos aquellos que estén interesados estarán bienvenidos, aparecerá como una de las selectivas en el sistema en el momento de la inscripción para las asignaturas de los estudiantes inscritos y esperamos prontamente poder abrirla incluso para personas externas a la universidad para que sea tenga una mayor cobertura para todos. Entonces, gracias por todo y nos vemos en un próximo evento.